A veces, los mayores descubrimientos ocurren por pura casualidad, y los drones se han convertido en una herramienta que abre acceso a estos misterios. Con su ayuda, podemos explorar los lugares más inaccesibles del planeta y descubrir lo que ha estado oculto durante siglos. Estás en el canal Facts Room. Quédate con nosotros para descubrir 20 hallazgos asombrosos realizados con la ayuda de drones. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y empecemos. En las alturas imponentes del monte Ararat en Turquía, un antiguo misterio ha fascinado a exploradores y científicos durante siglos. Según el antiguo relato bíblico, el arca de Noé, que transportaba a Noé, su familia y parejas de todos los animales, se posó en las montañas de Ararat, después de que un catastrófico diluvio cubriera la tierra. Esta fascinante historia ha inspirado numerosas expediciones, cada una con el objetivo de encontrar evidencia de la existencia de esta legendaria embarcación. En 2010, un grupo de investigadores cristianos evangélicos afirmó haber hecho un descubrimiento asombroso. Penetraron profundamente en las laderas heladas del monte Ararat, utilizando un dron para realizar un exhaustivo estudio de la zona, y anunciaron haber encontrado los restos de una antigua estructura de madera. La datación por carbono del material situó su antigüedad en aproximadamente 4.800 años, lo que coincide con el tiempo estimado del mítico viaje de Noé. El monte Ararat es el pico más alto de Turquía, elevándose más de 15.000 pies sobre el nivel del mar. Sus laderas heladas y cubiertas de nieve representan un desafío incluso para los exploradores más experimentados. Pero es precisamente en estas alturas gélidas donde los creyentes afirman que descansa el Arca de Noé, una reliquia de incalculable importancia histórica, esperando ser desenterrada de su depósito de hielo milenario. El descubrimiento ha provocado intensos debates y especulaciones en círculos científicos y religiosos. Mientras algunos permanecen escépticos, otros esperan que este hallazgo pueda ser la tan esperada evidencia de la existencia del Arca de Noé. Las implicaciones de tal descubrimiento podrían ser significativas, posiblemente cambiando nuestra comprensión de la historia antigua y los relatos bíblicos. Por ahora, el misterio permanece sin resolver, dejándonos preguntándonos: ¿podría ser este realmente el Arca de Noé? En un bosque en Inglaterra, conocido como Cannock Chase, corren espeluznantes rumores sobre niños fantasmas con ojos negros. Se dice que estos son los espíritus de niños que fueron víctimas de una epidemia de difteria en el siglo XVIII, o de las víctimas de Raymond Morris en los años 60 del siglo XIX. Estas figuras fantasmales acechan el bosque. Cuando un dron sobrevuela las copas de los árboles del bosque, los entusiastas creen que podría haber capturado uno de estos fantasmas esquivos. Mira el video detenidamente e intenta ver a una joven vestida con un vestido blanco. ¿Cuál de estos descubrimientos te ha parecido más intrigante? Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación. Ahora hablemos de un cañón remoto, un lugar casi intocado por la mano del hombre, donde los únicos sonidos son los ocasionales gritos de aves lejanas. Este paisaje pacífico, casi místico, adquirió recientemente un tono más siniestro cuando un dron, volando sobre el cañón, hizo un descubrimiento impactante que nadie debería haber visto. El dron, equipado con una cámara de alta resolución, estaba siendo utilizado para capturar impresionantes vistas de la naturaleza. Pero lo que encontró resultó ser mucho más inquietante. A lo largo del paisaje rocoso había esparcidos numerosos esqueletos humanos. Las primeras señales de que algo andaba mal surgieron cuando el operador del dron notó lo que parecía ser huesos en la pantalla. Al principio pensó que podían ser restos de animales o incluso fósiles, algo que suele encontrarse en lugares tan aislados. Sin embargo, cuando acercó el dron, se hizo evidente que no eran huesos de animales, sino humanos. El espectáculo era tanto impactante como espeluznante. Los esqueletos yacían en diferentes posiciones. Algunos de ellos parecían haber estado allí durante mucho tiempo, sus huesos descoloridos por el sol. Otros parecían más recientes, lo que planteaba muchas preguntas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo llegaron a este cañón remoto? ¿Y por qué no se habían descubierto antes? Profundamente en el desierto de Judea en Israel, cerca de las orillas del Mar Muerto, se encuentra la infame Cueva del Horror, llena de historia y misterio. Esta cueva alguna vez sirvió como refugio
para los rebeldes judíos del siglo II, después de un fallido levantamiento contra el dominio romano. Solo se puede acceder a ella descendiendo por una cuerda, y en su interior guarda secretos que sorprenderán a cualquiera. Durante una destacada expedición arqueológica, los investigadores descubrieron antiguos rollos con inscripciones en griego. Estas inscripciones se consideran traducciones de los libros de Nahum y Zacarías del conjunto conocido como los 12 profetas menores. La única inscripción encontrada en hebreo contenía el nombre sagrado de Dios. Pero eso no es todo. Junto con estos rollos, el equipo también descubrió un tesoro de raras monedas que datan de la época del levantamiento judío. También se toparon con los restos momificados de un niño, estimado en unos 6.000 años de antigüedad. El niño fue enterrado en posición fetal y envuelto en una manta que rodeaba su cabeza y pecho, dejando las piernas descubiertas. Además, se encontró una canasta perfectamente conservada de alrededor de 10.000 años de antigüedad. Un conjunto inusual de objetos escondidos en la cueva, ¿verdad? Parece que este monumental lugar tiene más de lo que parece a simple vista. De hecho, descubrimientos recientes realizados con un dron arrojan luz sobre una interesante parte de la historia escondida en el corazón de las Black Hills, en Dakota del Sur. Profundamente dentro de la roca detrás de la cabeza de Abraham Lincoln, el escultor Gutzon Borglum concibió la idea de crear una majestuosa sala de los registros, una cámara destinada a almacenar documentos importantes que dieron forma a la historia estadounidense. Imagínate una cámara de 80 por 100 pies, tallada en granito, que albergara copias de la Constitución, la Declaración de Independencia y otros documentos significativos. Se suponía que sería un tributo a los fundamentos de la nación, pero debido a limitaciones presupuestarias y otras complicaciones, el proyecto fue abandonado y olvidado con el tiempo. Ahora, con la ayuda de drones, hemos podido asomarnos a esta cámara oculta, reavivando las discusiones sobre su importancia y si debería hacerse accesible al público en general. Para los visitantes del Monte Rushmore, el misterio de la cámara escondida añade otra capa de intriga a este ya impresionante sitio. El origen de estos restos sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos sugieren que podrían haber sido víctimas de antiguos rituales o accidentes trágicos. Otros se preguntan si podrían ser evidencia de algo más siniestro. Sea lo que sea, este descubrimiento ha dejado a todos desconcertados e intrigados. ¿Tienes alguna teoría sobre cómo llegaron estos esqueletos allí? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Un dron volaba sobre los cielos de Imereti, en Georgia Occidental, realizando una misión para capturar la belleza del paisaje. Lo que se descubrió no fue simplemente hermoso, sino absolutamente impresionante. El pilar Catskill, una maravilla natural que quita el aliento, se eleva a 130 pies sobre el valle del río Catskura, cerca de la acogedora aldea de Catskill. Cuando el dron se acercó, se reveló una vista asombrosa. Un antiguo monasterio sentado en la cima de este estrecho pilar, fusionándose armoniosamente con el paisaje escarpado. ¿Puedes imaginar la devoción que se necesitó para construir algo tan increíble en un lugar tan remoto? El pilar Catskill ha simbolizado la fe y la resistencia de los lugareños durante siglos, a menudo llamado el pilar de la vida y considerado como la encarnación de la verdadera cruz. La cámara del dron se acercó, revelando los restos de una ermita medieval, pareciendo sacados de un cuento de hadas. Esta ermita, con estructuras que datan de los siglos IX o X, cuenta historias de devoción y reclusión. La presencia de una inscripción en georgiano del siglo XIII indica que esta ermita seguía activa en ese tiempo. Imagínate la vida cotidiana de los ermitaños, subiendo y bajando del pilar, cumpliendo con sus deberes espirituales en un lugar tan inusual. El complejo incluye una pequeña iglesia dedicada a San Máximo el Confesor, una cripta, 3 celdas, una bodega y un muro defensivo. La iglesia, una modesta sala, es una restauración moderna de una estructura medieval en ruinas y se mantiene como testigo de la resistencia de este lugar. Debajo de la iglesia hay una cripta alargada que sirve como cámara funeraria, lo que añade misticismo y riqueza histórica a este extraordinario lugar. Desde las alturas, podrías pensar que tus ojos te están engañando. ¿Un bebé gigante aparentemente durmiendo en medio del desierto? Pero no te preocupes,
no es un bebé real. Conoce al Hijo de la Tierra, una gigantesca escultura en China que ya causa curiosidad con solo su nombre. Esta enorme escultura, de 15 metros de largo, 4,3 metros de alto y 9 metros de ancho, yace pacíficamente en las arenas del desierto. El autor de esta obra es Dong Xiubin, director del Departamento de Escultura de la Academia de Artes y Diseño de la Universidad de Tsinghua. Ubicada en el desierto de Gobi, en el condado de Guangzhou, provincia de Gansu, esta escultura gigante de un bebé ha convertido el paisaje desértico en una impresionante galería de arte. Pero, ¿por qué un bebé y por qué en el desierto? Dong Xiubin comparte su visión, buscando retratar la armonía entre el hombre y la naturaleza. El bebé simboliza la inocencia y la pureza de la vida. La elección del desierto como lugar de instalación no es casual. Subraya el marcado contraste entre la escasez y la fragilidad de la vida en un fondo de desolación. El proceso de creación también añade atractivo y peculiaridad. Algunas fuentes afirman que la creación de este colosal bebé llevó alrededor de 2 años y costó aproximadamente 10 millones de yuanes, lo que equivale a cerca de $1,5 millones de dólares estadounidenses. En un video fascinante publicado por Thomas Nunuk el 8 de diciembre, 2 turistas caminan tranquilamente sobre un lago en los Altos Tatras de Eslovaquia. El lago estaba tan congelado y claro que parece que están caminando sobre el agua, asombrando a los espectadores, pero también despertando escepticismo. Tyler Wolf, un usuario de YouTube, se maravilló de la belleza de la naturaleza, escribiendo: "Este es un gran ejemplo de cuán hermoso puede ser el mundo si no lo contaminamos los humanos". Sin embargo, Chloe Bateman expresó sus dudas sobre la autenticidad del video, preguntando por qué dura solo 39 segundos. Seguro que habrías grabado más tiempo si fuera real. Los científicos han confirmado desde entonces la autenticidad del video. La meteoróloga Megan Mussolini explicó en un video para AccuWeather que el hielo transparente es más fuerte que el hielo blanco debido a su mayor densidad. Con el aire frío dominando la región desde mediados de noviembre, es probable que el hielo del lago congelado en las montañas eslovacas fuera lo suficientemente grueso como para que las personas pudieran caminar sobre él de manera segura. El portal de Aramumuru es un descubrimiento asombroso, escondido en los pintorescos paisajes del sur de Perú, cerca de las orillas del lago Titicaca. Esta enigmática estructura ha fascinado y provocado especulaciones durante siglos, y recientes filmaciones con drones han vuelto a ponerla en el centro de atención. El portal de Aramumuru no es simplemente una puerta tallada en la roca, es una entrada rectangular meticulosamente tallada, hecha de una piedra rosada rara, que no se encuentra comúnmente en los alrededores. La pregunta de quién lo construyó y con qué propósito sigue siendo un misterio cautivador, atrayendo a científicos, buscadores espirituales y valientes exploradores. Algunos creen que el portal pudo haber servido como entrada a un templo subterráneo o complejo, mientras que otros sugieren que jugaba un papel en rituales chamánicos antiguos, quizás actuando como una puerta hacia otras dimensiones. El significado de Aramumuru va más allá de su maravilla arquitectónica. Está impregnado de un profundo valor cultural y espiritual, vinculado a las leyendas y mitos incas. Las leyendas cuentan que el emperador inca Pachacútec atravesó este portal en su camino hacia la iluminación, lo que añade un aura de misticismo a su historia. Además, existen relatos sobre poderosos espíritus o entidades que custodian este lugar, agregando otro nivel de intriga a este ya fascinante descubrimiento. Los científicos también han intentado desentrañar este misterio, ofreciendo teorías que van desde formaciones geológicas hasta movimientos tectónicos como posibles explicaciones de la existencia del portal. A pesar de sus esfuerzos, los verdaderos orígenes y propósito de Aramumuru siguen siendo desconocidos, dejándonos maravillados por esta antigua puerta en el paisaje peruano. En el mundo animal, los elefantes no solo se destacan por su grandeza, sino también por sus profundas manifestaciones de duelo y empatía. Un ejemplo sorprendente de esta profundidad emocional ocurrió en Sri Lanka en el año 2017 y fue capturado en video, relatando una historia de pérdida y duelo colectivo. En este evento excepcional,
elefantes de diferentes familias se reunieron para rendir homenaje a su matriarca caída, su líder. La situación trágica involucró el asesinato de la líder por parte de su rival, lo que sirvió como un vívido recordatorio de los desafíos que enfrentan estos majestuosos seres en su hábitat natural. Las imágenes capturadas, filmadas por un fotógrafo de vida silvestre, revelan una escena sombría cuando la manada rodea el cuerpo sin vida de su líder. Las trompas tocan suavemente a su compañera caída y los elefantes mantienen una vigilia solemne durante varias horas. Incluso se informó que hasta 300 elefantes de los alrededores se unieron a esta conmovedora ceremonia para honrar a su líder perdida. Pero, ¿y si esto fuera otra cosa? ¿Y simplemente no entendemos el lenguaje de la vida silvestre? Imagínate encontrarte con una figura colosal, mitad hombre, mitad montaña, escondida entre las pintorescas tierras de una finca italiana. Este descubrimiento fue realizado con la ayuda de un dron que capturó al coloso del Apenino, una maravilla impresionante y algo escalofriante escondida en los jardines de la villa de Midov, cerca de Florencia, Italia. Esta majestuosa escultura, de 35 pies de altura, es un testimonio tanto del genio artístico como de la profunda conexión con la naturaleza. Creada por el escultor flamenco Gian Bologna a finales del siglo XVI, el coloso del Apenino encarna el espíritu salvaje y áspero de los montes apeninos. La escultura está diseñada para integrarse armoniosamente con el paisaje circundante. Su superficie texturizada y rocosa se fusiona con el relieve. La barba salvaje y despeinada, formada por estalactitas, le da a la figura un aspecto feroz e indomable, acentuando su presencia casi mítica. Pero el coloso del Apenino es más que una simple escultura grandiosa. Es una maravilla arquitectónica en sí misma, que incluye un laberinto de grutas en su cuerpo masivo. Añadiendo a su misterio, el coloso tiene la cabeza de una bestia monstruosa, de la cual el agua cae en cascada hacia un estanque con peces abajo. Este elemento no solo intensifica la apariencia viva de la escultura, sino que también aumenta su encanto, ya que el flujo de agua añade dinamismo a la inmovilidad de la figura de piedra. El coloso del Apenino es un verdadero prodigio, donde arte, naturaleza y arquitectura se entrelazan, cautivando a todos los que se encuentran con él. ¿Puedes creer que en la provincia china de Hunan se esconde una maravilla secreta que ha existido durante milenios? Este fascinante descubrimiento estaba oculto bajo las colinas y fue encontrado por el Ojo en el Cielo, un dron. Esta maravilla oculta no es otra que una ciudad subterránea, escondida en las profundidades de la tierra, como si se tratara de antiguos secretos. Estas viviendas subterráneas, conocidas como Yaodong, son un testimonio de la ingeniosidad y adaptabilidad humana, remontándose a más de 4.000 años. Imagínate que estas sorprendentes casas subterráneas, talladas en roca sedimentaria blanda, albergaban generación tras generación de habitantes, alrededor de 3.000 personas hasta la actualidad. Lo que realmente asombra es que estas ciudades subterráneas fueron originalmente creadas en el periodo de la Edad de Bronce en profundas fosas. Con el tiempo, las Yaodong se convirtieron en algo común en la era de las dinastías Ming y Qing, transformándose en un patrimonio arquitectónico único que se puede ver hoy en día. Desde las alturas, el paisaje se convierte en un mosaico de estructuras prismáticas que se funden con la tierra. Las propias casas son bastante impresionantes, con techos de unos 10 pies de altura y profundidades que oscilan entre 20 y 23 pies. Pero lo más notable es su aislamiento natural. En los inviernos severos de Hunan, la temperatura en su interior se mantiene en unos cómodos 10 grados Celsius, mientras que en verano, la frescura subterránea brinda un alivio del calor. El encanto de estas ciudades subterráneas no radica solo en su importancia histórica. Su diseño práctico es igualmente fascinante. Los techos arqueados de las cuevas sirven como terreno fértil para las plantas, y las laderas circundantes facilitan la agricultura, creando un ecosistema autosostenible profundamente arraigado en la tierra. ¿Quién hubiera pensado que una maravilla tan oculta podría ser descubierta con la ayuda de un dron? Esto solo demuestra el increíble potencial de los drones para revelar secretos antiguos y misterios ocultos. Cambiemos nuestra atención a este asombroso hallazgo hecho por un turista con la ayuda de un dron en la cascada Yunai, en la montaña Yunai,
en China. Imagínate, el turista descubrió que la cascada, considerada la más alta de flujo continuo en el país, en realidad es abastecida de agua por una ingeniosa tubería instalada en lo alto de la roca. Cuando el video que mostraba el agua saliendo de la tubería se hizo viral, provocó acalorados debates sobre la autenticidad en la industria turística. La gente quedó sorprendida al enterarse de que la belleza natural que admiraban, en realidad, había sido artificialmente aumentada. Es como si descubrieras que tu estrella de cine favorita ha sido retocada todo este tiempo. Los operadores del parque turístico de Yunai intentaron suavizar la situación, explicando que lo hicieron solo para que los visitantes no se decepcionaran en la temporada de sequía. Afirmaron que el agua proviene de una fuente y no daña el paisaje natural. Pero, ¿no es parte de la belleza de la naturaleza su imprevisibilidad? El incidente incluso atrajo la atención de las autoridades locales, que aconsejaron al parque ser más transparente en el futuro con respecto a cualquier cambio. ¿Puedes imaginarte bañándote en una cascada natural y luego descubrir que el agua proviene de tuberías viejas y oxidadas? ¡Brr! En las profundidades de los Everglades, en Florida, los drones equipados con tecnología avanzada de imágenes térmicas están cambiando las reglas del juego en la lucha contra la población invasora de pitones birmanos. Estas serpientes están causando un daño significativo al frágil ecosistema. Pero los métodos tradicionales de control no están funcionando. Y aquí es donde los drones vienen al rescate. Una startup de Miami, en colaboración con el experimentado cazador de serpientes Bill Booth, unieron fuerzas para usar drones con cámaras térmicas para rastrear pitones incluso durante la noche, cuando son más activos. Esto es un gran avance en comparación con los métodos anteriores, que solo usaban linternas y visión humana. Pero lo más asombroso es que estos drones no solo pueden detectar pitones birmanas masivas, sino también encontrar pequeñas serpientes locales, algunas de tan solo 18 pulgadas de largo. Esto significa que incluso pueden detectar nidos de pitones jóvenes, lo cual es crucial para prevenir su reproducción descontrolada. Este hallazgo se está convirtiendo en un punto de inflexión en la lucha contra las serpientes invasoras, y todo gracias a las increíbles capacidades de los drones. ¿Qué otros descubrimientos fascinantes se han hecho? Relájate, porque estamos a punto de sumergirnos en descubrimientos aún más emocionantes y aterradores. ¿Puedes creer que un dron, volando sobre los desiertos del noroeste de Nuevo México, se encontró con un pueblo que había estado envuelto en misterio durante siglos? Es como la trama de una película. Este antiguo pueblo, llamado Blue Jay, ha sido un enigma para los arqueólogos desde los años 90. Oculto bajo capas de arenisca y vegetación, guardaba sus secretos profundamente bajo tierra. Pero gracias a la tecnología moderna de drones, un equipo de arqueólogos finalmente pudo ver lo que estaba oculto bajo la superficie. Utilizando imágenes térmicas, descubrieron todo un nuevo mundo de estructuras de piedra que eran invisibles a simple vista. Y, imagínate, incluso encontraron una posible cámara subterránea, espeluznante, que se usó para rituales. Estos descubrimientos se están convirtiendo en puntos de inflexión, reescribiendo potencialmente la historia de Blue Jay y arrojando nueva luz sobre la antigua cultura pueblo. ¿No es sorprendente cómo la tecnología moderna nos ayuda a desentrañar los misterios del pasado? ¿Quién sabe qué más espera ser descubierto? Hablemos de esta increíble historia de rescate, con un dron que ocurrió en el Bosque Nacional Pike, en Colorado. 2 excursionistas y su perro se perdieron durante una caminata en el sendero Devil's Head. ¡Pero no te preocupes! El equipo de búsqueda y rescate del condado de Douglas acudió en su ayuda con su confiable dron. Los drones ahora no solo se utilizan para entretenimiento y hermosas tomas aéreas. Se han convertido en herramientas importantes en las operaciones de búsqueda y rescate. A diferencia de los helicópteros, los drones pueden volar a alturas más bajas y maniobrar fácilmente en áreas de difícil acceso. Además, son mucho más económicos. Así que el dron sobrevoló el bosque, escaneando el área con su cámara de alta tecnología. ¿Y adivina qué? Encontró a los excursionistas perdidos en solo unas horas. El equipo los localizó rápidamente y a su perro y los bajó de la montaña de forma segura. ¿Puedes creer que antes el equipo de búsqueda y rescate
tardaba noches enteras en encontrar excursionistas perdidos? Pero gracias a las nuevas tecnologías de drones, los encontraron en solo un par de horas. Es increíble cómo la tecnología hace una diferencia tan grande en salvar vidas. El 19 de septiembre de 1991, dos turistas alemanes hicieron un descubrimiento inesperado durante una caminata por los glaciares en retroceso en el paso Tisenjoch, en el glaciar de Similaun, en los Alpes de Tirol. Lo que inicialmente pensaron que eran los restos de un escalador reciente, resultó ser un cadáver congelado enterrado en la nieve. Definitivamente no es una experiencia típica de senderismo. Para asombro de todos, la investigación reveló que el cuerpo tenía casi 5.000 años, convirtiéndolo en la momia natural más antigua jamás encontrada. A este antiguo viajero se le llamó Otzi, el hombre de hielo. Otzi es un cadáver masculino bien conservado, de color oscuro, que data del periodo inicial de la Edad del Cobre. Entre los hallazgos más interesantes están los objetos esparcidos a su alrededor. Entre ellos, había un arco y un carcaj con flechas, un hacha de cobre completa, un cuchillo de pedernal con su funda tejida y varios otros artículos. Investigaciones posteriores mostraron que Otzi murió a los 45 años, y aún más intrigante fue el hallazgo de una punta de flecha incrustada en su hombro izquierdo, lo que sugiere una muerte violenta. Este hallazgo no solo marca la momia más antigua jamás descubierta, sino que también plantea preguntas sobre, posiblemente, el misterio de asesinato sin resolver más antiguo de la historia. ¿Fue un asesinato? ¿Una víctima accidental de guerra? ¿O una venganza personal? La verdad sigue siendo un enigma. La naturaleza sabe cómo lanzarnos misterios, y aquí hay uno, una ciudad en forma de humano. Y no es una coincidencia. Es un verdadero enigma que sigue sorprendiéndonos. Conozcan Centuripe, una ciudad en Sicilia, Italia, que se hizo famosa por su extraño parecido con una figura humana. Gracias al ojo agudo de un fotógrafo local y su confiable dron, todos tenemos un lugar en primera fila para ver este espectáculo intrigante. Pio Andrea Peri, residente de Centuripe, descubrió la forma humana de la ciudad explorando Google Earth. Intrigado, decidió verificar este hallazgo con su dron. Tomó varias fotos aéreas y, al unirlas hábilmente, Peri mostró la imagen completa de la ciudad, que asombrosamente se asemeja a un humano recostado con los brazos y piernas extendidos. Cuando compartió esto en Internet, la imagen se volvió viral rápidamente, dejando a muchos asombrados. Algunos escépticos acusaron a Peri de manipulación de la imagen, pero una rápida verificación en Google Earth los hizo callar. Era real. Ahora, la pregunta principal es, ¿oculta esta ciudad en forma de humano algún significado profundo? Este enigma sigue sin resolverse. Este cautivador ejemplo de arte en movimiento fue capturado con la ayuda de un dron. En un momento parece una enorme huella dactilar, y al siguiente, la cabeza de un pavo real se convierte en la cola de un dragón. Permíteme explicarte este fenómeno. Las ovejas tienen un comportamiento sorprendente conocido como movimiento colectivo. En caso de amenaza, instintivamente se agrupan, tratando de refugiarse dentro del rebaño. Los pastores usan varios métodos para controlar a los animales, y a veces reciben la ayuda de perros especialmente entrenados. Al observar desde arriba, el movimiento de las ovejas crea efectos visuales impresionantes, como si el rebaño se convirtiera en un flujo líquido. Es un magnífico ejemplo de coordinación natural y trabajo en equipo entre humanos y sus compañeros de cuatro patas. En el año 2018, un dron registró un fenómeno natural único en la ciudad de Shenyang, en China. Un círculo de hielo girando en el sentido de las agujas del reloj, con un diámetro de alrededor de 12 metros. Se cree que su aparición está relacionada con procesos naturales, como remolinos o emisiones de gas. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar la causa exacta. A pesar de las advertencias de las autoridades sobre el posible peligro del hielo delgado, la gente sigue acudiendo al lugar para tomar fotos junto a este objeto de hielo inusual. En el año 2017, durante el vuelo de un dron en uno de los parques del medio oeste de Estados Unidos, el operador avistó una gran criatura de pelaje oscuro moviéndose entre los árboles.
Se movía con cautela, como si intentara evitar la cámara. Poco después de deambular brevemente, la figura desapareció en la espesura del bosque. El video publicado generó muchos debates, y muchos sugirieron que podría tratarse del pie grande, aunque el origen exacto de esta criatura sigue siendo desconocido. En Tailandia, un dron capturó un increíble fenómeno natural, un flujo de murciélagos saliendo de una cueva después del atardecer. Al principio, parecen pequeños puntos negros, pero pronto su movimiento se convierte en un río palpitante que se eleva en el cielo. Estas criaturas aladas se mueven como una sola, creando un patrón fascinante que recuerda a una ola de marea, acompañado por los sonidos característicos de su vuelo. En septiembre de 2021, en la isla española de La Palma, ocurrió una de las erupciones volcánicas más destructivas que continuó durante 85 días, arrasando todo a su paso. Sin embargo, entre la devastación quedó intacta una casa que milagrosamente escapó de la destrucción. Un dron capturó imágenes de la lava fluyendo a su alrededor sin destruir la estructura. Este video se volvió viral rápidamente y la casa fue apodada El Milagro. El volcán destruyó alrededor de 200 casas, escuelas y obligó a evacuar a más de 6.000 personas, dejando un caos total a su paso. Durante una operación de rescate de 5 horas en el cañón Beus, en el estado de Utah, un dron jugó un papel decisivo en la localización de un grupo de excursionistas que se habían perdido en el bosque. Después de que el equipo en tierra no pudo encontrar a 2 mujeres, un dron con cámara logró ubicar su posición, ayudando a rescatarlas del agua helada que rodeaba acantilados peligrosos. En la Amazonía, en lo profundo de la selva, vive una tribu que evita cualquier contacto con el mundo exterior. Pero, con la ayuda de un dron, se logró capturar imágenes de 16 figuras armadas con flechas que se encontraban en su entorno habitual. Más tarde, el dron descubrió otra tribu, cubierta de pintura y armada con lanzas y flechas, donde uno de sus miembros incluso mostró agresividad, amenazando al aparato que sobrevolaba. Imágenes increíbles tomadas por un dron en octubre del año 2007 capturaron una rara interacción entre huskies y osos polares, que usualmente se conocen por su naturaleza agresiva. Sin embargo, en este caso, los osos actuaron como si estuvieran jugando con los perros, como si fueran sus propios cachorros. Estas sorprendentes relaciones causaron un gran asombro, ya que contradicen nuestras concepciones habituales sobre los depredadores. Solo se puede suponer que en ese momento los osos no sentían hambre, lo que les permitió mostrar un juego tan amistoso. En un parque rural llamado Nordic Mountain, en Wisconsin, se registró un momento sorprendente de interacción entre un halcón y un ciervo, lo cual generó muchas preguntas. En el video del dron se ve cómo el ciervo ataca inesperadamente al halcón mientras éste intentaba atrapar a un conejo. El ciervo embistió repetidamente al ave, como si tuviera la intención de dañarla, algo extremadamente inusual para un animal herbívoro. Los expertos sugieren que el halcón podría haber matado anteriormente a una cría de ciervo, o que el ciervo reaccionó a los gritos del conejo, despertando en él un instinto protector. A pesar de una grave lesión en la columna vertebral, una ballena jorobada continuó nadando, asombrando a todos con su fortaleza. Por primera vez, la ballena con esta lesión fue detectada frente a las costas de Columbia Británica. Su estado era grave. La lesión le impedía mover la cola y solo podía usar la parte delantera de su cuerpo para desplazarse. Investigadores de Hawaiian Adventures la observaron cerca de las costas de Kona y sugirieron que la lesión podría haber sido causada por un choque con un barco. Crees que has visto erupciones volcánicas, pero cuando el volcán islandés Fagradalsfjall despertó en 2021, un valiente dron te acercó al cráter de fuego como nunca antes. Al sumergirse en la lava burbujeante, casi podías sentir el calor abrasador, como en una película de ciencia ficción. Pero pronto, la furia de la naturaleza fue demasiado fuerte para este dron. Su señal comenzó a fallar, y en el momento culminante, se perdió la conexión, dejando imágenes tan efímeras como impresionantes. Demasiado caliente para soportar, incluso para la tecnología. De las erupciones volcánicas de Islandia, nos dirigimos a los desiertos abrasadores, donde un desastre creado por el hombre abrió un portal de fuego eterno. ¿Alguna vez has oído hablar de unas puertas que parecen conducir directamente al infierno? Déjame mostrarte el cráter de Darvaza en Turkmenistán,
conocido como las puertas del infierno. No lo creerás, pero está ardiendo desde los años 70 del siglo XX. En 2019, los drones permitieron que te asomaras directamente a este infierno en llamas. Al observar las imágenes, casi podías sentir el calor abrasador y ver cómo las llamas indomables danzaban furiosamente. Es un recordatorio severo de las fuerzas misteriosas y a menudo incontrolables que se esconden bajo la superficie de la Tierra. ¿No crees que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas? En 2016, un dron que sobrevolaba una parte remota de China capturó algo que nunca esperabas ver: un enorme patrón en forma de árbol, meticulosamente tallado en el suelo. Su escala y precisión dejaron perplejos a los espectadores. ¿Era una obra de arte? ¿Un mensaje simbólico? ¿O tal vez un fenómeno natural? Hubo muchas teorías, pero el verdadero origen y propósito del patrón en forma de árbol siguen envueltos en misterio. ¿Cuál es tu teoría sobre el origen de este patrón enigmático? Comparte tus pensamientos abajo. China, un país con vastos paisajes, guarda secretos no solo en la superficie, sino también bajo tierra. Otra expedición con drones descubrió una aldea que te hará replantear tus ideas sobre las viviendas tradicionales. Imagina que desciendes bajo tierra no en la oscuridad, sino en una comunidad vibrante. Durante cientos de años, la gente ha vivido en patios excavados, no simples hoyos, sino hermosas casas talladas bajo tus pies. A veces, los secretos más grandes están escondidos profundamente bajo tierra. Escondido entre las rocas del desierto de Jordania, se encuentra la antigua ciudad de Petra, tallada en la piedra rojiza. En 2019, los drones ofrecieron un fascinante tour aéreo de esta maravilla arqueológica, como si estuvieras sobrevolándola. Al volar por el estrecho desfiladero del Sikh, la cámara revelaba la majestuosa tesorería Al-Kazne, erguida en su orgullosa belleza, como testimonio de una civilización que desapareció hace mucho. Las vistas desde la altura de los intrincados mausoleos, teatros y templos transportaban a los espectadores a un tiempo en el que Petra florecía como un centro comercial. De los susurros de piedra a los ecos modernos, la historia vuela. Cambiando los antiguos relieves por maravillas de la ingeniería moderna, serás testigo del final de un gigante industrial. En el Reino Unido, la otrora majestuosa central eléctrica de Rugely permaneció durante muchos años como un símbolo del poder de la era industrial. Sin embargo, el cambio es inevitable. En 2019, un dron capturó el momento de su demolición planeada, y ahora también puedes ver su último suspiro. Cuando la estructura se desplomó al suelo, marcó el final de una era y el comienzo de un nuevo capítulo. El poder se va, pero el recuerdo permanece. Crees que sabes lo que es la gravedad, ¿verdad? Piensa de nuevo, porque Utah te tiene una sorpresa. Imágenes de un dron tan extrañas que podrías pensar que son falsas. ¿El agua fluye hacia arriba? Una cascada inversa causada por fuertes ráfagas de viento que iban en contra del flujo de la cascada. Estas imágenes son prueba de la infinita capacidad de la naturaleza para sorprender y cautivar. Como si Utah dijera: «¿Gravedad? ¿Quién?». De las aguas tranquilas a los latidos salvajes del bosque, estarás al borde de tu asiento. Un hombre, posiblemente alguien como tú, o alguien que conoces, paseando tranquilamente, de repente se convierte en el objetivo de un oso. Las imágenes del dron capturaron cada momento de tensión. ¿A quién apostarías? Es una carrera en la que cada paso cuenta. Pasando de los espesos bosques a los desiertos abiertos, el tiempo parece detenerse entre las dunas de arena, donde el desierto cerca de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, esconde su joya. Las imágenes del dron mostraron una ciudad fantasma, los restos de una comunidad que una vez floreció, ahora abandonada a los elementos. Casi puedes escuchar los ecos de las vidas que alguna vez prosperaron aquí, ahora reducidas a recuerdos arenosos. Los edificios abrasados por el sol, los callejones vacíos y las vastas extensiones del desierto circundante pintaban un cuadro del implacable paso del tiempo y de los recuerdos dejados atrás. ¿No te hace reflexionar sobre qué historias contarían estas paredes si pudieran hablar? De las arenas calientes a las aguas turbias, esto estimulará tu imaginación. Imagínate, un dron se desliza sobre aguas tranquilas cuando de repente un cocodrilo se lanza al aire apuntando directamente a él. Como una escena de un thriller. Te aceleró el corazón, ¿verdad? Cuando la naturaleza se encuentra con la tecnología, espera lo inesperado.
En una época en la que el cielo ya no pertenece solo a las aves y los aviones, la probabilidad de colisiones aéreas aumenta. En este video se capturó el impactante momento en que un dron se salió de curso y chocó con un avión en el aire, dañando su ala izquierda. Afortunadamente, en este caso, los pilotos experimentados lograron aterrizar el avión de manera segura, garantizando la seguridad de todos a bordo. Este impactante incidente nos recuerda los peligros potenciales que los drones pueden representar para la aviación comercial. ¿No crees que el tráfico aéreo se vuelve aún más complicado? Sumergiéndonos más en las maravillas de la naturaleza, nos dirigimos a los vastos océanos. Es imposible no quedar fascinado por las imágenes de ballenas jorobadas deslizándose por aguas turquesas, sus enormes colas golpeando la superficie del océano. El video capturó a una manada juguetona, bailando en armonía, creando remolinos sincronizados en el agua. Imagínate que estas gentiles gigantes, que pesan toneladas, puedan ser tan graciosos. De la vida salvaje a los paisajes urbanos, los drones nos permiten ver el entorno urbano desde un nuevo ángulo. Uno de los momentos destacados fue un video filmado al amanecer en Nueva York. Cuando los primeros rayos de sol atraviesan el horizonte de la ciudad se transforma de un gigante dormido y silencioso a un bullicioso metrópolis. ¿Ver el pulso de la ciudad desde esa altura? Un verdadero espectáculo. Volemos hacia las cumbres nevadas de los majestuosos Himalayas, donde el año 2013 fue testigo de un espectáculo impresionante. Valery Rozov, un temerario ruso, hizo lo que parecía impensable: un salto base desde el lado norte del Everest. ¿Sientes esa adrenalina? El dron, alcanzando sus límites en este reino helado, te permitió presenciar este salto vertiginoso, cuando Rozov se convirtió en una silueta sobre el vasto lienzo de hielo de la montaña más alta del mundo. Al ver su vuelo, reflexionas sobre la fina línea entre la audacia y el llamado de la naturaleza. Un salto de fe que solo las águilas se atreven a dar. Cambiando de antiguos asentamientos, imagínate el shock cuando un dron sobrevoló Dallas en el año 2020 y descubrió algo que nunca esperarías ver en una ciudad moderna. A primera vista, parecía un río común, pero al acercarse, la verdad resultó ser mucho más aterradora. Un río de sangre que fluía desde una planta de procesamiento de carne. ¿Puedes creerlo? Las imágenes impactantes contrastaban bruscamente con los paisajes urbanos, planteando serias preguntas sobre las prácticas de conservación del medio ambiente. A veces, el progreso deja tras de sí huellas no tan hermosas. Justo cuando pensabas que volar era seguro, un enorme cocodrilo se eleva desde el agua, derribando un dron con un solo y poderoso salto. Tal vez estaba cansado de los paparazzi aéreos, o tal vez simplemente tenía hambre. De cualquier manera, este reptil demuestra quién manda aquí. ¿Verdad que hay que tener cuidado con dónde vuelas? Volviendo a las profundidades acuáticas, el dron de un capitán de barco capturó algo que dejó a los espectadores debatiendo y especulando. Esta criatura extraña parecía un caimán, pero cuando permanecía inmóvil en el agua, su forma alargada, textura rugosa y tamaño sugerían posibilidades más allá de la fauna ordinaria. Las discusiones sobre si estaba muerto o vivo, moderno o prehistórico, causaron furor en Internet. Las imágenes reavivan viejos debates sobre los misterios que aún podrían esconder nuestras aguas. ¿Podría ser este un pariente lejano del monstruo del lago Ness? ¿O simplemente un reptil ordinario en una pose extraña? Probablemente te quedarás con más preguntas que respuestas. Finalmente, refresquémonos en Siberia. La cadena ABC News lanzó imágenes que rápidamente se convirtieron en una sensación. En el fondo nevado, un dron capturó a un grupo de tigres interesados en este intruso volador. Lo que siguió fue un espectáculo impresionante. Los tigres saltaron y corrieron tratando de derribar a su presa aérea. Pero recuerda, en la tundra helada, el juego puede cambiar en un instante. No cualquier pájaro puede volar libremente en Siberia. Si realmente te gustan las aventuras, los drones literalmente pueden llevarte al corazón de una tormenta. Un video particularmente emocionante mostró cómo se formaba un tornado en las llanuras de Oklahoma. Desde una distancia segura, un dron siguió el tornado, capturando su fuerza desenfrenada mientras avanzaba por la tierra. El video era a la vez aterrador y fascinante. Polvo y escombros se elevaban en el aire, y el cielo, una vez tranquilo,
Ahora rugía con furia. Es la ira de la naturaleza capturada en alta definición. ¿No crees que está demasiado cerca? Desde colisiones con tornados hasta descubrimientos impresionantes desde el cielo, los drones siempre sorprenden cuando menos lo esperas. Internet quedó asombrado en 2016, cuando un video de un dron capturó una escena que parecía sacada de la imaginación de un hombre intrépido. En algún lugar de Rhode Island, un dron se acercaba a una gigantesca turbina eólica. Y cuanto más cerca volaba, más los espectadores no podían creer lo que veían. Allí, en la cima de la enorme estructura, estaba sentado un hombre tomando el sol. A veces, el mejor asiento en la sala es justo en el techo. ¿Te atreverías? Nos sumergimos en los espesos bosques, donde las leyendas pueden ser verdad. ¿Has escuchado las leyendas sobre el hombre de las nieves, no? En uno de los videos que dejó boquiabiertos a los espectadores, Ken's Carpentry compartió imágenes de un dron que podrían hacerte reconsiderar si es solo una leyenda. Entre los densos árboles se puede ver una figura sombría y enorme caminando a través del bosque. Mientras los escépticos y los creyentes continúan debatiendo sobre la autenticidad del video, es imposible negar su atractivo e intriga. ¿Mito o realidad? Los bosques guardan silencio. Mientras exploramos los misterios del bosque, el cielo sobre nosotros oculta sus propios enigmas. En otro misterioso evento similar, apareció un video que aparentemente mostraba un ovni clásico, un objeto volador no identificado. Un disco plateado, brillante al sol, flotaba en el aire antes de desaparecer rápidamente del cuadro. ¿Crees que se trata de tecnología militar avanzada, un engaño complicado o prueba de visitantes extraterrestres? Los debates continúan. Los tranquilos paisajes de Hope en Canadá fueron interrumpidos por un evento inesperado y aterrador. En 2019, los drones filmaron algo que nunca esperarías ver en un entorno tan tranquilo: las secuelas de un masivo accidente ferroviario. La toma aérea mostró un caos de vagones volcados, algunos apilados unos sobre otros, todo en medio de los vírgenes bosques canadienses. A veces, los caminos de la vida toman giros inesperados. La naturaleza sabe equilibrar las cosas, presentando momentos de pura belleza en medio del caos. Frente a la costa del Pacífico, un dron capturó un momento conmovedor: una ballena madre, mostrando con orgullo a sus crías recién nacidas. El trío danzaba con gracia en el agua. La madre guiaba a sus pequeños. Sus movimientos sincronizados reflejaban la profunda conexión que compartían. Un bis natural que siempre merece aplausos. Después de presenciar el impactante choque de un dron con un avión, probablemente pensaste que ya lo habías visto todo. Pero la naturaleza siempre encuentra formas de sorprender. En 2020, cuando el surfista profesional Matt Wilkinson montaba las olas frente a la costa de Australia, un dron desde arriba capturó una escena que parecía sacada de un thriller. Justo debajo de la superficie brillante del agua, se veía claramente la silueta de un gran tiburón que se acercaba peligrosamente. Este momento, que podría haber sido aterrador, se convirtió en un asombroso baile entre el hombre y la bestia, cuando el tiburón se acercó curiosamente y luego, en un segundo, se alejó nadando. ¡Qué encuentro tan fantástico! Moviéndonos de la naturaleza salvaje de Australia, ascendemos para presenciar el antiguo ritmo de África. A veces, para sentir realmente el maravilloso pulso de la tierra, necesitas verla desde las alturas. Tomemos como ejemplo la gran migración de los ñus en África, filmada con una impresionante claridad por un dron que volaba alto sobre el Serengeti. El video brinda una vista inigualable de estos animales, moviéndose como olas a través de las doradas llanuras. Imagínate, este espectáculo ha ocurrido durante milenios, pero solo ahora, gracias a los drones, puedes apreciar completamente su magnitud. ¿Quién hubiera pensado que el baile de la vida salvaje podría ser tan poético? Ahora nos dirigimos a aguas que durante mucho tiempo han guardado sus propias historias legendarias. El lago Ness en Escocia ha estado durante mucho tiempo asociado con su famoso monstruo. Pero un video reciente filmado por el capitán de un barco hizo que los espectadores se preguntaran si Nessie tiene un pariente lejano en algún otro lugar. Las imágenes muestran una figura serpenteante moviéndose justo bajo la superficie del agua. Sus dimensiones y forma recuerdan a la famosa criatura escocesa.
¿Será que el monstruo del lago Ness ha decidido aventurarse en otras aguas? ¿O es una criatura completamente diferente? Las aguas turbias guardan sus secretos, dejándonos con más preguntas que respuestas. Escribe tus pensamientos en los comentarios. Dirigiéndonos a latitudes más frías, no podrás creer este espectáculo de luces celestiales filmado sobre Islandia. Cuando el dron ascendió al cielo, los tonos esmeralda y púrpura de la aurora boreal se arremolinaron y danzaron por el cielo, creando un espectáculo de otro mundo. ¿Quién hubiera pensado que tales colores existen y que podrían moverse con tal sincronía? A algunos les podría parecer magia, pero gracias a la tecnología de los drones, todos podemos ser testigos de este milagro. En 2015, un dron voló a un lugar congelado en el tiempo, la ciudad fantasma de Pripyat, cerca de la central nuclear de Chernóbil. Mientras el dron sobrevolaba la ciudad abandonada, mostraba imágenes inquietantes de la naturaleza recuperando su territorio. Árboles creciendo a través de los edificios, parques infantiles oxidados y calles vacías, resonando con ecos de vidas que alguna vez estuvieron llenas de actividad. ¿Puedes imaginarte caminando por estas calles antes de que todo cambiara? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dejando atrás el inquietante silencio de Chernóbil, imagínate en la bulliciosa ciudad de Shanghái, donde las aventuras alcanzan nuevas alturas. En 2014, apareció un emocionante video de un dron que capturó a 2 temerarios escalando la Torre de Shanghái, el segundo edificio más alto del mundo. Mientras subían sin ningún equipo de seguridad, el dron los seguía, capturando cada momento de vértigo. Podías, literalmente, sentir el subidón de adrenalina con cada paso. Al alcanzar la cima de la torre, uno de los escaladores se levantó, equilibrándose en el borde, con los brazos extendidos para abrazar el cielo. Es una vista tanto impresionante como aterradora, desafiando los límites de lo posible. Un ascenso no apto para débiles de corazón. ¿Te atreverías? Pasemos ahora a un espectáculo impresionante. Un temerario en una motocicleta KTM 450 llevó los deportes extremos a nuevas alturas, literalmente. Las imágenes del dron capturaron un momento asombroso cuando el motociclista lanzó su moto desde un acantilado, realizando una maniobra de bicicleta aérea antes de sumergirse en las aguas abajo. Una impresionante combinación de valentía, precisión y pura audacia. ¿Quién dijo que las motos no pueden volar? El Castillo Miranda fue concebido como un lugar lujoso, capaz de impresionar a todos los que lo visitaban. Esta majestuosa construcción, ubicada en Bélgica, fue construida a finales de 1800 y estaba destinada a ser la residencia de verano para una familia aristocrática. El Castillo Miranda se enorgullecía de sus impresionantes características arquitectónicas, incluidos amplios pasillos con arcos, elegantes escaleras de madera y espaciosos salones de baile que creaban una atmósfera de elegancia y encanto del viejo mundo. Sin embargo, el destino del castillo cambió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A medida que los combates se intensificaban, el Castillo Miranda fue ocupado por tropas alemanas y se convirtió en cuartel militar. Las habitaciones que alguna vez recibieron a la alta sociedad estaban ahora llenas de municiones y soldados, transformando su uso de residencia de verano refinada a un objeto militar. Este contraste entre la antigua opulencia y su función militar muestra cómo los conflictos globales pueden cambiar el destino incluso de los lugares más majestuosos. El castillo Bannerman, situado aproximadamente a 80 kilómetros al norte de Nueva York, es un lugar con una historia dramática. El castillo, construido en una isla en el río Hudson, fue erigido por Frank Bannerman, un empresario que se especializaba en excedentes militares a principios del siglo XX. Bannerman, quien se había enriquecido durante la Guerra Civil y la guerra con España, necesitaba un lugar para almacenar un enorme suministro de armas, y compró la isla para construir un castillo que sirviera como depósito de su colección. Desafortunadamente, la historia del castillo está marcada por infortunios. En 1920, una explosión significativa en el almacén de municiones, provocada por 200 toneladas de municiones y explosivos, dañó gravemente el castillo, lo que llevó a la familia Bannerman a abandonarlo. Más tarde,
un incendio causó aún más destrucción en la estructura. Hoy en día, el castillo permanece en ruinas, pero sigue atrayendo turistas y sirve como escenario de eventos culturales, recordando su rica historia. La Isla de las Muñecas, o Isla de las Muñecas, es, con razón, uno de los lugares más espeluznantes del mundo. Su reputación siniestra proviene de una aterradora historia. Una vez, el guardián de la isla encontró en el agua el cuerpo de una niña ahogada. Convencido de que el espíritu de la niña lo perseguía, colgó muñecas por toda la isla, principalmente cabezas de muñecas, para apaciguar su espíritu y evitar que lo molestara. Con el tiempo, la isla se hizo conocida por su atmósfera extraña y sombría. Los visitantes afirman que las cabezas de las muñecas parecen moverse y que sus ojos siguen a las personas que pasan, aumentando la inquietud de este lugar. Este fenómeno espeluznante, combinado con la historia oscura, ha consolidado la reputación de la isla como una atracción tenebrosa para aquellos que se sienten atraídos por lo sobrenatural. Los horrores reales a veces pueden ser más aterradores que cualquier historia de fantasmas inventada. Un ejemplo claro es la isla de Poveglia en Italia, un lugar con una historia sombría. Durante la peste negra, esta isla fue utilizada como zona de cuarentena para los infectados. Una vez que una persona llegaba aquí, su destino estaba sellado. La isla se convirtió en una sentencia de muerte. Las personas infectadas morían y sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes para dejar espacio a nuevas víctimas. La oscura historia de la isla no terminó ahí. Más tarde, se abrió aquí un hospital psiquiátrico, lo que solo intensificó su siniestra reputación. Esta institución, al igual que las construcciones posteriores, dejó una marca oscura en la historia de la isla, ya que el hospital psiquiátrico se hizo tristemente famoso por el sufrimiento y el maltrato de los pacientes. A pesar de los intentos de reprocesar la isla, sigue abandonada hasta el día de hoy. Visitar Poveglia está prohibido, y el incumplimiento puede llevar a arresto, lo que mantiene la reputación de este lugar como prohibido y aterrador. Hasta el año 2022, las casas domo únicas cerca de la isla Cape Romano en Florida podrían haber llamado tu atención. Estas estructuras inusuales fueron diseñadas por Bob Lee, un magnate petrolero retirado que quería crear algo verdaderamente único. En lugar de una mansión ordinaria, Lee decidió diseñar algo completamente diferente. Primero creó un modelo de estas casas domo en su propiedad en Tennessee, y luego las trasladó sobre pilotes a las aguas de Florida. El ambicioso proyecto de Lee tenía como objetivo crear un lugar de descanso autosuficiente, utilizando energía solar para minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, el clima de Florida, con sus frecuentes tormentas y mareas, resultó demasiado severo para las casas. Aunque fueron diseñadas para soportar las condiciones naturales, las casas no pudieron resistir las fuerzas de la naturaleza. El huracán Ian asestó el golpe final en el año 2022, sumergiendo por completo las casas domo. Este caso resalta la dura realidad de construir en áreas costeras vulnerables, donde las fuerzas de la naturaleza pueden destruir incluso las construcciones más innovadoras en un instante. La atracción del turismo a menudo impulsa la creación de grandes proyectos, como sucedió con la Villa Epecuén en Argentina. Ubicada cerca de Buenos Aires, esta villa fue en su momento un destino turístico popular, capaz de recibir hasta 5.000 huéspedes. La villa atraía a numerosos visitantes que deseaban disfrutar de sus comodidades. Sin embargo, ocurrió una catástrofe. La ruptura de una represa provocó la subida de las aguas circundantes, inundando el área. Como resultado, el animado centro turístico fue abandonado y la comunidad lo dejó. Aunque el problema de la inundación se solucionó eventualmente, la villa nunca fue reconstruida. Hoy en día, los visitantes aún pueden explorar los restos de la Villa Epecuén para ver de primera mano las consecuencias de los desastres naturales en la infraestructura humana. La destrucción es evidente por todas partes, ofreciendo una poderosa lección sobre el poder de la naturaleza para apoderarse y transformar las construcciones humanas. Aunque la villa está vacía, sirve como un sombrío recordatorio de lo rápido que la naturaleza puede cambiar el paisaje y de lo efímeros que son los logros humanos.
El fenómeno de la naturaleza apoderándose de las creaciones humanas se ilustra vívidamente en la isla Gouki, en China. En su día, fue un pueblo pesquero próspero, pero poco a poco se volvió cada vez más superpoblado e insostenible. Décadas más tarde, el pueblo quedó en abandono y fue gradualmente engullido por la vegetación exuberante. Lo que alguna vez fue una comunidad bulliciosa se ha convertido en un refugio para la naturaleza, donde la hiedra verde y otras plantas han cubierto por completo las viejas construcciones. La transformación de Gouki evoca imágenes de un cuento de hadas o una novela de fantasía, pero es un verdadero ejemplo del poder implacable de la naturaleza. El destino de la isla ilustra lo que, en última instancia, podría ocurrirle a todas las estructuras humanas si se las deja sin cuidado. Es un recordatorio de que algún día la naturaleza retomará inevitablemente el terreno que le fue arrebatado. El Hotel del Salto en Colombia es una historia de mala elección de tiempo y lugar. Ubicado cerca del río Bogotá, el hotel fue concebido como un lugar de retiro lujoso y exótico. Inicialmente, el hotel tuvo éxito, pero le siguió una serie de infortunios. Las leyendas locales decían que el lugar estaba maldito, ya que la cascada cercana había sido históricamente utilizada por los pueblos indígenas para escapar de los conquistadores españoles. Con el tiempo, el río se fue contaminando cada vez más, lo que también ahuyentaba a los visitantes, y finalmente el hotel fue abandonado. Hoy en día se utiliza como museo, pero aún conserva una atmósfera de misterio y enigma, y es mejor acercarse a él con cautela debido a su oscuro pasado. Civita en Italia es un claro ejemplo de por qué algunos lugares abandonados es mejor evitarlos por razones de seguridad. Fundada por los griegos en el siglo VI a.C., la ciudad tiene una historia que se remonta aún más atrás, con tumbas antiguas que datan del siglo VIII a.C. Esta ocupación continua a lo largo de los siglos subraya la importancia estratégica de la ciudad y su capacidad de adaptación a varios cambios históricos. A lo largo de los siglos, Civita prosperó, con poderosas fortificaciones medievales y edificios renacentistas que demostraban su importancia en el comercio y la política regional. Sin embargo, los desastres naturales marcaron su destino. En el siglo XVII, un terremoto significativo dañó la ciudad, pero la verdadera desgracia la alcanzó en el siglo XX, cuando una serie de terremotos y deslizamientos de tierra catastróficos la hicieron inhabitable. Para la década de 1960, estos eventos geológicos llevaron al gobierno a reubicar a los habitantes, poniendo fin a la larga historia de prosperidad de Civita. Hoy, la ciudad abandonada permanece como un triste recordatorio del poder de la naturaleza. Sus calles desiertas y edificios en ruinas ofrecen una visión espeluznante y cautivadora del pasado. A pesar del peligro, Civita está abierta a los visitantes, quienes se sienten atraídos por su dramático paisaje y aura histórica. Se han hecho intentos por estabilizar y preservar algunas partes de la ciudad, y ocasionalmente se realizan investigaciones arqueológicas e históricas aquí. La belleza abandonada de Civita la ha convertido en un lugar popular para el cine y la fotografía, lo que refuerza su atractivo mítico. Exploramos una ciudad fantasma interesante que está siendo literalmente devorada por los vientos del desierto. Ubicada en Libia, Kolmanskop fue en su día una ciudad minera próspera. La historia comienza en 1908, cuando trabajadores que construían el ferrocarril descubrieron una piedra brillante en la zona. Esta piedra resultó ser un diamante, y en ese momento, los diamantes eran una de las gemas más deseadas. El descubrimiento provocó una afluencia de buscadores de fortuna, ansiosos por hacerse con estas gemas preciosas. Esta afluencia de personas dio origen a la idea de una ciudad que florece en el apogeo de la prosperidad, un lugar que rápidamente crece y prospera, para luego inevitablemente caer en el olvido. Kolmanskop experimentó una fiebre de diamantes tal que los mineros podían encontrar diamantes simplemente en el suelo. La ciudad creció rápidamente, transformándose de un pequeño asentamiento en una comunidad próspera con todas las comodidades necesarias para una vida plena. A principios de la Primera Guerra Mundial, se habían extraído más de 2.000 libras de diamantes de esta región,
una cantidad colosal que destacaba la riqueza del yacimiento. Sin embargo, varios factores llevaron al declive de Coleman's Cove. El inicio de la Primera Guerra Mundial provocó una caída abrupta en los precios de los diamantes, reduciendo considerablemente su valor. Además, se descubrieron diamantes aún más grandes en una ciudad vecina, desviando la atención de Coleman's Cove. Para 1956, la otrora próspera ciudad estaba completamente abandonada y hoy se erige como una ciudad fantasma. La arena del desierto ha llenado lentamente los edificios, creando un paisaje surrealista donde las construcciones están parcialmente enterradas en la arena. Ahora, Coleman's Cove atrae a turistas que vienen a admirar esta espeluznante transformación y la dramática invasión de la naturaleza en los territorios humanos. Nuestro siguiente lugar abandonado es completamente inesperado y no es un objeto abandonado típico. Fordlandia, concebida por el legendario Henry Ford en la década de 1920, representa un ambicioso pero, en última instancia, fallido emprendimiento. En ese momento, Ford buscaba formas de optimizar la producción de sus automóviles y reducir costos. Su solución fue adquirir caucho de América del Sur, donde planeaba crear una ciudad corporativa para facilitar este proceso. La visión de Ford para Fordlandia incluía lujosas comodidades, piscinas, un campo de golf, bungalows e incluso espacios para practicar danzas americanas. Su idea era crear una comunidad autosuficiente que pudiera abastecer de caucho a sus fábricas, ofreciendo al mismo tiempo lujo a sus residentes. Esto le daría a Ford fácil acceso a materiales, mano de obra barata y una ventaja competitiva en la industria automotriz. Sin embargo, Fordlandia enfrentó serias dificultades. La ciudad estaba regida por estrictas reglas que prohibían el alcohol, el tabaco, las mujeres e incluso el fútbol. Estas restricciones se aplicaban no solo en lugares públicos, sino también en las casas de los trabajadores, lo que provocó descontento y eventualmente una revuelta entre los residentes. Como resultado, este proyecto no logró producir ni un gramo de caucho para los automóviles de Ford. Fordlandia quedó como un recordatorio crudo de que incluso los proyectos más cuidadosamente planeados pueden fracasar cuando su implementación se enfrenta a dificultades imprevistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la construcción de estructuras defensivas fue vital para la seguridad nacional. Los fuertes marinos Maunsell, construidos en la costa de Inglaterra, estaban destinados a este propósito. Se ubicaban en las desembocaduras del Támesis y del Mersey y estaban equipados para detectar y alertar de posibles ataques desde Alemania. Su función era simple, pero efectiva. Servían como sistema de alerta temprana ante una amenaza inminente. Después de la guerra, los fuertes fueron retirados del servicio en la década de 1950. Algunas de estas estructuras han sobrevivido hasta el día de hoy, y algunas han sido reacondicionadas y restauradas, reflejando su importancia histórica y la ingeniosidad de su diseño original. Los fuertes marinos Maunsell han encontrado nuevos usos, demostrando el valor continuo de estos vestigios de la época de guerra en la modernidad. Aquí tienes otra historia que muestra cómo una gran idea a veces falla. En Japón, hubo un intento ambicioso de atraer a más visitantes mediante la creación de un parque temático inspirado en el clásico libro Los viajes de Gulliver. Con el respaldo del gobierno, el parque abrió en 1997 y estaba destinado a atraer a una gran cantidad de visitantes, pero se convirtió en símbolo del auge de la construcción en Japón en la década de los 90, cuando muchos proyectos quedaban abandonados. El parque era conocido por su atmósfera un tanto siniestra, lo que en parte contribuyó a su breve éxito. A pesar del entusiasmo inicial, el parque existió menos de 10 años. Después de su cierre, el entorno se volvió aún más escalofriante. Las estatuas y estructuras permanecieron en sus lugares, creando la impresión de un lugar congelado en el tiempo. Este parque vacío se convirtió en una atracción sombría, generando preguntas sobre lo que pudo haber sucedido allí en el pasado. Adentrémonos en la atmósfera enigmática del castillo Dundas en Nueva York. Aunque los castillos suelen asociarse con grandeza histórica, este permanece relativamente desconocido. Ubicado en las montañas Catskill y rodeado de misterio,
El castillo se hizo famoso por relatos de una maldición que aumenta su atracción cautivadora. En realidad, el castillo Dundas nunca se concibió como algo grandioso. Comenzó como una modesta finca de caza, hasta que Ralph Dundas adquirió esta propiedad en 1915, con ambiciosos planes de convertirla en un magnífico castillo. Su sueño se truncó por su temprana muerte, en 1917. Su esposa, Josephine, nunca vio el proyecto completado. En 1922 la ingresaron en un sanatorio y nunca cruzó el umbral del castillo. Su hija Muriel experimentó una serie de trágicos eventos que finalmente llevaron a su ingreso en un hospital psiquiátrico. Cada propietario siguiente del castillo parecía enfrentarse a sus propias desdichas. Para la década de 1950, el castillo se convirtió en ruinas abandonadas, engullidas por la naturaleza. Las leyendas sobre el castillo incluyen historias de fantasmas de la familia Dundas, así como rumores de que el castillo guarda oscuros secretos. Durante muchos años, el castillo permaneció cerrado al público, rodeado de un halo de misticismo. Todos los esfuerzos por restaurar o reutilizar el castillo no tuvieron éxito, dejando al castillo Dundas como un sombrío testimonio de un sueño incumplido. Las casas ovni en Shanxi, Taiwán, representan un interesante, pero desafortunadamente fallido, experimento arquitectónico. A finales de los años 1970, el proyecto estaba destinado a crear casas futuristas con forma de ovni, diseñadas para turistas. La idea era atraer a oficiales del ejército estadounidense en licencia breve, ofreciéndoles una vivienda única y peculiar. El proyecto fue ambicioso, con el objetivo de combinar una estética futurista y espacios habitables cómodos. Desafortunadamente, el proyecto Shanxi enfrentó numerosos problemas. Dificultades financieras y varios accidentes de construcción retrasaron el proceso, lo que finalmente llevó a su abandono. Hoy en día, las casas ovni en Shanxi permanecen como una reliquia curiosa de los años 70, atrayendo a exploradores de lugares abandonados y fotógrafos con su aspecto inusual y siniestro. A pesar de su fracaso, estas construcciones siguen despertando interés gracias a su diseño único y la historia de su creación. La isla Ross, ubicada en la India, recuerda las duras realidades del dominio colonial. Durante la expansión británica, esta isla fue ocupada y utilizada no solo con fines estratégicos. Desde 1858 hasta aproximadamente 1941, sirvió como lugar de exilio para prisioneros políticos y criminales comunes. Este periodo se convirtió en un capítulo sombrío en la historia de la isla, ya que se convirtió en un sitio de opresión y trabajo forzado. Hoy en día, el significado histórico de la isla se ve algo opacado por su estatus de popular destino turístico. Los visitantes actuales pueden explorar los restos de su pasado colonial, incluidas las ruinas de la residencia del comisionado británico, una antigua iglesia y una piscina. Los senderos y las vistas panorámicas también atraen a los turistas. A pesar de su encanto moderno, la historia de la isla Ross, relacionada con el trabajo de prisioneros y las duras condiciones, sigue siendo un recordatorio inquietante de su oscuro pasado. Los prisioneros, muchos de los cuales eran indios, fueron obligados a limpiar el terreno para construir instalaciones para los supervisores británicos. Con el tiempo, la isla Ross fue abandonada, y la naturaleza gradualmente recuperó el territorio, cubriendo las antiguas estructuras que una vez fueron impresionantes. Whitley Court fue en su momento un símbolo de riqueza y grandeza en la era victoriana. Esta majestuosa finca era famosa por albergar lujosas recepciones y eventos reales. La mansión fue creada con atención a cada detalle, desde los complejos ornamentos hasta el mobiliario elegante que destacaban su opulencia. Lamentablemente, la grandeza de Whitley Court no duró mucho. En 1937, un incendio en las áreas de servicio destruyó la mansión casi por completo. La majestuosa estructura fue consumida por las llamas, dejando solo restos carbonizados. Hoy en día, los visitantes pueden explorar las ruinas, que sirven como un triste recordatorio de la antigua magnificencia de la finca. Este lugar demuestra cómo el destino puede cambiar rápidamente, transformando una próspera mansión en ruinas.
Podrías esperar algo distinto al oír hablar del bosque flotante, pero es realmente un fenómeno impresionante. Se encuentra en la bahía de Homebush, en Sydney, Australia. Esta área es conocida por su parque olímpico y sus naufragios históricos. Homebush Bay fue en su momento un astillero activo, donde se desmantelaban viejos barcos para venderlos como chatarra. Durante años, sirvió como un cementerio de barcos al final de su vida útil. Entre los barcos abandonados en la bahía se encuentra el SS Airfield, que no fue completamente desmantelado. Cuando el astillero cerró, la naturaleza comenzó a recuperar el lugar. El sitio industrial, alguna vez bullicioso, fue gradualmente invadido por la vegetación, y los barcos abandonados se transformaron en islas improvisadas rodeadas de frondosa vegetación. La vista de estos barcos abandonados cubiertos de plantas crea un efecto visual casi surrealista e impresionante. El casco del barco ahora está oculto bajo una capa de árboles y arbustos, simbolizando la vitalidad de la naturaleza y su capacidad de recuperar las estructuras humanas. El bosque flotante atrae no solo por su apariencia inusual, sino también por su significado ecológico. Se ha convertido en un hábitat único para diversas especies de aves y otros animales salvajes, transformando un páramo industrial en un ecosistema próspero. Los visitantes de Homebush Bay pueden explorar este sitio único, aunque el acceso a menudo está limitado a visitas guiadas, debido a la inestabilidad de los objetos y a los posibles peligros. El bosque flotante es un recordatorio vívido de la transitoriedad de los emprendimientos humanos y de la resiliencia de la naturaleza, que es capaz de transformar y recuperar el terreno. Bodie, en California, es un ejemplo clásico de una ciudad fantasma. La ciudad fue fundada en 1876 y en un principio prosperó gracias al descubrimiento de considerables yacimientos de oro y plata. La promesa de riqueza atrajo a numerosos mineros, convirtiendo la ciudad en un centro animado. Sin embargo, la fiebre del oro fue breve. Una vez que las reservas se agotaron, la riqueza de la ciudad se desvaneció rápidamente. A diferencia de muchas ciudades fantasmas, Bodie no cayó en el olvido en silencio. Sus habitantes se dedicaron a diversas actividades ilegales, lo que creó una reputación siniestra para la ciudad. Para la década de 1940, la población de Bodie se había reducido considerablemente y la ciudad estaba casi completamente desierta. A pesar de su estado abandonado, la ciudad se ha conservado sorprendentemente bien gracias a su ubicación remota. Hoy en día, Bodie se mantiene como un parque histórico y atrae a visitantes interesados en sus edificios maravillosamente preservados, que ofrecen una visión de la vida en la época de la fiebre del oro. Las ruinas de la ciudad brindan una mirada a la vida en este periodo turbulento y sirven como un recordatorio de la fugacidad de la prosperidad de estos asentamientos. Cuando se trata de lugares abandonados, quizás no haya nada tan impresionante como Pripyat, en Ucrania. Esta ciudad fue radicalmente transformada por el desastre en la planta nuclear de Chernóbil en 1986. Antes del desastre, Pripyat era una ciudad próspera. Contaba con 15 escuelas primarias, un gran hospital, 25 tiendas, 10 gimnasios, varios parques, cines, fábricas, una piscina y muchas otras instalaciones, lo que la convertía en una ciudad bien equipada para sus 49,000 habitantes. Sin embargo, en ese fatídico día de abril de 1986, todo cambió. En la planta de energía nuclear de Chernóbil ocurrió un desastre catastrófico, liberando niveles peligrosos de radiación en el ambiente. La ciudad, llena de vida, fue evacuada de repente. Los habitantes tuvieron que abandonar sus hogares en cuestión de minutos debido a la tragedia en la planta cercana. Hoy en día, Pripyat se erige como un espeluznante monumento a las consecuencias de la negligencia en la seguridad. La ciudad ahora parece una escena de una película postapocalíptica. Esta sombría transformación incluso ha inspirado varios videojuegos que utilizan la atmósfera inquietante de Pripyat para intensificar sus tramas. Aunque tales representaciones pueden ofrecer una experiencia cautivadora, no pueden eclipsar la tragedia real de las vidas destrozadas por el desastre. Pripyat sigue siendo un poderoso recordatorio del costo de los errores humanos y su impacto duradero.
Existe un lugar donde las personas tienen prohibido entrar desde hace más de 100 años, y la razón de la prohibición está envuelta en misterio. Construido en el 1800 como una fortificación militar, este sitio se convirtió en el centro de rumores oscuros e historias aterradoras. Los habitantes locales afirman que, por las noches, se escuchan sonidos extraños provenientes de allí, y desde los barcos que pasan se pueden ver figuras fantasmales. Sin embargo, el gobierno nunca ha dado una explicación clara sobre por qué se prohíbe la entrada al lugar. Algunos creen que en la isla hay tecnologías peligrosas olvidadas, mientras que otros están convencidos de que allí habitan los espíritus de los soldados caídos en batalla.